Cena tiene que demostrarle quién es el que manda aquí a este mocoso llamado Kevin Owens. Cena está acostumbrado a estar en la cima y no puede permitir ante nada que le quiten su sitio de privilegio. Es muy listo. Y aunque siente que los tiempos han cambiado, se niega ante la más mínima posibilidad de dejar su puesto preferencial en WWE. Y eso todo el mundo lo sabe. De hecho, él dice, yo soy la vara de medir. Bueno, aquí lo van a medir. Esperen, amigos, cosas no muy agradables por parte de Kevin Owens en este combate. Es su estilo. Es un individuo que quizá no tenga un físico agradable, pero es sumamente poderoso y devastador, sobre todo con su maniobra llamada el bombazo pop-up. Y como lo dijo Stephanie, se lo dijo al propio Triple H, de verdad, Triple H, que tú sabes cómo escogerlos cuando vio lo que este hombre es capaz de hacer. Y din, 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 dijo Triple H, vamos a la acción. Pelea, Owens pelea, dice su camiseta. Y en cualquier momento podríamos escuchar al universo gritar eso. Cerrado el candado, potente candado a la cabeza de Cena. Oye la gente, fight or fight. Cena se lo quita, se plancha, no pasa nada, brinca bien Owens, brinca Cena ahora. Mucha velocidad, atropellan a Owens. Tiene fuerza John Cena, ¿quién podría decir lo contrario? Ha peleado contra los más grandes de la industria. Por algo es 15 veces campeón del mundo. ¿Quién puede decir eso en este momento? Ric Flair, que va adelante solamente con 16 campeonatos. Owens ya se dio cuenta que esto no va a ser fácil. Bueno, si no hay regalos de Santa Claus, pues no son navidades buenas. Cena está acostumbrado a eso y lo espera, lo ansía de parte del universo. ¡Wow! Mira la fuerza de Owens. No bueno.com para Cena. Aquí le van a dar rápidamente cataplum chin chin. Ya lo vio venir. Poderoso. Otro más. El tercero, el cuarto. Y no le importa que Cena esté tocando las sogas. Chad Patton, el árbitro, con la cuenta. ¿Te acuerdas cuando pisó el campeonato de los Estados Unidos 2 veces? A veces el combate no es lo más importante. Él quiere sembrar precedentes. Su primer combate oficial dentro de un ring de WWE. Él va a hacer que el universo jamás olvide esto. Eso para mí es su norte en esta contienda. Cena ahora lo envía a la esquina. Y lo engancha para tremendo bulldozer. Cena con fuerza, con furia. Otra vez estrellando Owens contra las sogas. Owens regresa con tremenda patada para Cena. Después de esa movida bulldozer, John Cena normalmente suele hacer el You Can't See Me, pero aquí parece que lo vieron y demás. Obviamente sabe que tiene que aniquilar prácticamente a un rival tan poderoso como Owens antes de hacer la movida del no me puedes ver. Además, están de tú a tú porque ni Cena conoce lo que puede hacer Owens en el ring. Nunca lo ha enfrentado y viceversa. Así que cada uno está, no sé, entrando a arenas movedizas. Ataque característico en Owens, ya lo vieron ustedes, utilizando las sogas a su favor para castigar la espalda del rival y luego también él tratando de desfigurar las facciones a Cena. Vuelve a atacar y envía violentamente a Cena contra un esquinero. En Takeover a Revolution, en NXT, apareció para felicitar a su pana, Sami Zayn, después de su victoria. Y ya saben lo que pasó después de eso, ¿verdad? Vuelve el ataque a Owens. Ya escuchamos cómo sonó ese golpe del cuerpo de Cena contra la esquina. Además, ver a este hombre es un indicio, Carlos, de que el universo puede entender perfectamente lo que se está gestando en la tierra de NXT. Son maravillas las superestrellas y divas que se están gestando. Bueno, se puede decir que el futuro de la industria está en muy buenas manos. Bueno, claro, estás hablando de Seth Rollins, por supuesto, ¿verdad? No, estoy hablando de los que están en NXT. Pues entonces cuando se habla de futuro tienes que especificar, porque para mí el futuro es igual a Seth Rollins. Tú estabas hablando de NXT. Cubren a Cena la cuenta en 2. Ahora, sin mamadera de gallo, justamente de ahí salió justamente mi gran caballo campeón, Seth Rollins. Fue campeón, de hecho, el primero de NXT. Al igual que fue campeón de NXT el señor Neville, la nueva sensación, y el campeón cuyo reinado ha sido hasta el momento el de mayor duración. Bueno, era de Bo primero, pero se lo robó. Pero eso más adelante tendremos tiempo de menearlo bien cuando aquí Bo más adelante desguañingue a la nueva sensación. Y te quedes con las ganas de ver eso. Oye, parece que Cena se está desvaneciendo aquí. Sí, la fuerza de Owens lo está haciendo. Cena
haciendo esfuerzos por no sucumbir aquí, por no ser enviado al mundo de los sueños. Y me pregunto por qué detrás de todo esto, cuando Owens habló con Triple H, no pidió que la lucha fuera por el campeonato de los Estados Unidos. Total, Cena le encanta exponerlo. Una vez más, no tendría nada de malo, pero creo que a él no le interesa realmente el título, que es lo más triste, lo más doloroso, lo más peyorativo. Cena con su poder se impone, carga Owens, evita el doble A y ahora contraataca metiendo con DDT poderosa la cabeza de Cena contra la lona, lo cubre y la cuenta en 2 para Cena. Algo te voy a decir. Esta contienda no termina con una movida normal. Esta contienda no termina ni con un papa bomb ni con un ajuste. Aquí hay que llegar a niveles especiales para debilitar a tu oponente sabiendo la peligrosidad que implica. En cámara lenta observen cómo huye del ajuste de actitud y enseguida engancha con candado invertido para meter durísimo la cabeza de Cena en un super DDT contra la lona. Y aunque cada hombre pueda finalizar con su movida favorita, el camino a ejecutarla va a tener que pasar por muchas montañas y derribando una por una para finalmente poder salirse con la suya. ¡Uy, qué patada al rostro de Cena! ¡Wow, qué alta! Para mí que se está demorando mucho celebrando cada cosa que hace Kevin Owens. Oye, Carlos, es su primera vez en un ring de WWE. ¿Cómo no lo va a celebrar, Carlos? Cuidado que no se obnubile con las luces, con las candilejas. No sé, eso lo podría comparar como que, no sé, la primera vez que saliste con una chica, Carlos, algo que nunca olvidas. Bueno, en tu caso sí, porque a lo mejor era medio fea. Bueno, fue hace tanto tiempo. Sí. También. Cena contraataca, ahí está, sigue celebrando. 1-2, se salva Owens. No, así no, así no. Lazo para Cena. Así no se gana esta contienda, Cena, no te confundas con Owens. Mira, mira, Carlos, mira, mira, mira. Con el puño cerrado, ataque ilegal por parte de Owens. El árbitro le llama la atención, sí. Se lo dijo. Uy, bombazo, super bombazo, demoledor, cuidado. Con eso le hizo daño Ryback, enganche de pierna, 1-2, Cena responde. La contienda está viva, la contienda continúa y también la rabia de Kevin Owens, que cuando comienza a desesperarse es no bueno.com para sus enemigos. ¡Mayuya! Y con esa tremenda super bala de cañón, Kevin Owens también se convierte en un rival archipeligroso. Cena acaba de sufrir los efectos de la maniobra y aún no se puede levantar, cuidado. Oye, ¿será esto todo para Cena? ¿Será esto todo? Me cuesta creerlo, pero lo veo mal. Lo veo mal sucumbiendo. Muy mal para la foto, el campeón de Estados Unidos. Pero no se puede dar todavía por descontado. Ataque y contraataque, tú me das y yo te doy. A ver quién tiene más, a ver quién resiste más. Uy, abanica la brisa Owens, viene Cena y lo arrolla. Oh, plancha cruzada, pero lo detienen en pleno vuelo. Kevin Owens con el giro. ¡Oh, brutal variante! 1-2 de contralona callejera, sensacional y Cena evita ser derrotado. Mire, yo escuché en el kickoff a Booker T decir, yo tengo 25 años de carrera y los más peligrosos atletas que he enfrentado en el ring son de Canadá. Vean esta movida de este hombre, no solamente tiene tamaño y peso, sino que además puede moverse con una facilidad increíble. A pesar de su volumen, ahí va. Mira, qué buen ejemplo para lo que estamos diciendo. Tremenda variante de super bala de cañón. Cena reacciona y la cuenta en 2.5. Cómo controla el cuerpo de Cena. Pero no estamos hablando de cualquier hijo de torombolo. John Cena sabemos que va a hacer lo imposible para hacer, no sé, lo indecible y no perder este combate. Se ha visto en el pasado. Un hombre que recibió como, no sé, 24 millones de F5 de Brock Lesnar y seguía batallando. No sabe rendirse, no sabe decir no, no sabe decir me cansé. Siguen los insultos por parte de Owens. Lo que él quiere es humillar a Cena y Cena responde derecha a la cara para Owens. De igual manera castiga al campeón de NXT. Cena abajo con Champ, arriba con Champ, derechazo en la cara. Champ con la zurda, rodillazo para él. No, lo detuvo. Cena pasa por encima de Owens, muy bien, y viene con tacleada y otra más. Esa idea mía buscaba su bombazo Owens. Aparentemente, pero Cena lo eludió y Cena lo castiga. Lo prepara para la movida, no me puedes ver. You cannot see me. Ahora, no sé si la gente lo quiere mucho a él o detesta mucho a Owens, pero la gente lo está aplaudiendo. Cena
preparándose, se sacude el polvo del hombre, viene con el nudillo de emparedados. ¡Queda loco Owens! ¿Lo quiere ajustar? ¿Lo quiere ajustar? Eso viene, pero se le escapa la presa. Owens envía Cena a la soga, si lo carga. ¡Oh! El bombazo, pop. 1, 2, Cena se salva. Y yo lo llamo el bombazo del surgimiento porque este hombre sigue surgiendo, este hombre sigue elevando su calidad, sigue impresionando en el universo y sigue dejando saber a todo mundo que van a saber de él por mucho tiempo en los predios de WWE. Se quedó con las ganas, obviamente él pensaba que con eso ya tenía vencido a Cena. Pero qué altura, mira la altura. Claro. En eso coincidimos. Sí, mira cómo hace el cambio de brazos. Lo levanta, le baja los brazos. Es lo más increíble. Tiene que asegurarse que el oponente puede elevarse tanto para poder hacer su movida debajo de su cuerpo. No solamente poder, sino rapidez. Claro, eso. Claro. Y este puede ser el momento del remate para John Cena. Se arriesga. Te dije que riesgo máximo y lo tomaron allá encaramado, le movieron la soga y se lastima entre las piernas Kevin Owens. Te dije que se necesitarían cosas especiales y creo que algo especial venía de parte de Kevin Owens. Cena lo sabe también y dijo, yo no quiero esto para mí. Y ahora Cena a gatas, pero como quiera que sea llega el hechazo poderoso a la cabeza de Kevin Owens. La gente se expresa, nuestro universo presente, la familia hispana, quiero decir, también se luce en casita gritando. Cena en las sogas intermedias, castigando con el puño cerrado, pero recibe una serie de cabezazos. Ha desplomado y queda a la merced del ataque aéreo de Kevin Owens. Peligro, cuidado, viene, gira Owens. No. Cena se mueve, falla Owens, queda lastimado, lo carga Cena, lo prepara. Ajuste de actitud para ti, papá. Enganche 1, 2 y Owens se salva. Bueno, la alegría de la gente dice poco para lo que acabamos de ver. Ve esta movida de Owens. Mira cómo brinca a la cuerda superior mientras voltea su cuerpo. Hace tremendo mortal atrás. Desafortunadamente no cayó en el lugar. Se descuida y Cena logra ajustarlo. Pero ¿sabes qué? La cuenta de 3 no llegó para Owens todavía. Una maniobra sensacional por parte de Kevin Owens, es innegable, pero no nos olvidemos de los reflejos de Cena que evitó el impacto. Claro, la experiencia, aunque el otro tiene mucha experiencia viajando el mundo, y repito, y lo dije antes, así como una vez Cena llegó a WWE e impresionó al universo desguañengando un oro olímpico y el Undertaker lo felicitó, cuando este Owens apareció por primera vez para meterse con Cena, también sembró su lugar en WWE. El hombre humilló no solamente a Cena, sino al campeonato de Estados Unidos, y aquí está pagando cara su osadía. Derecha para Cena. Cena pensó que ya lo tenía directo para el arrastre. Ahí falla Kevin Owens. Cena lo conecta. Ahora sí le da Owens y Cena responde. Antebrazo en la cara para Cena y Cena venía, pero lo castigan a él. Patada en la cara. Queda tendido Cena. Uy, cansado vemos a Kevin Owens. Es muy completo su arsenal. Con todo respeto a Cena y todos sus campeonatos y todos sus fanáticos, las patadas en Cena no necesariamente son las mejores. Y quiero ver en este caso lo que acabamos de ver. Sí, Owens también trae eso en parte de su arsenal. Es muy completo. Pero te habrás percatado de que luego de la patada, en vez de cubrirlo inmediatamente, tuvo como que recuperarse. Y ahora sí, está en la mitad del ring y quiere humillar a Cena, robándole quizá una página de su propio libro. Estaba pensando cómo impresionar y bueno, no me puedes ver, pero Cena ya lo vio. Cena lo está esperando. Cena lo de arriba. Y Cena lo tiene en el STF. Tremendo castigo. Llave de rendición. Sería garrafal. Sería garrafal que Owens, después de todo lo que ha ganado, se rinda en este momento. No. Él no se rinde. A él le rompen la espalda. Le toca arrastrar el dolor, la tortura y el peso del cuerpo de Cena hacia las sogas. Y Cena lo aleja de ellas. Patada doble para Cena. Te lo dije. Al ataque Cena y lo cargan. Cuidado. Ajustar. ¿Van a ajustar así? ¿Qué? Cena. ¿Qué? Ajuste de actitud. ¿Qué? Para Cena. Enganche 1, 2. Cena. Reacciona. ¡Qué lucha! ¿Te imaginas la vergüenza para John Cena que alguien lo pueda derrotar con la movida que él ha usado para derrotar a cientos de superestrellas en más de una década? Algo estoy notando en el combate y en efecto, recalcando lo que tú dijiste, lo que quiere Owens es humillar a Cena. Y si lo va a hacer utilizando una de sus armas, y me refiero a una de las de John Cena, mucho mejor para él, pero yo creo que está perdiendo el tiempo al tratar de hacer eso. Está saliéndose de concentración. Te lo dije, cuando Cena entró para humillar a un héroe olímpico y dijo, yo tengo agresividad despiadada, y ese día sembró su momento en la historia, este combate es el momento en la historia para Owens.
Owens se ha equivocado, yo creo, patada para él, lo frenan en seco. Cena con el giro. ¡Oh! Super DDT Tornado. Owens en problemas. Enganche 1-2, se salva Owens. No pasa nada todavía. No pasa nada. Y no solamente es una gran superestrella porque tú puedes hacer cosas, sino puedes recibir castigo tras castigo y puedes seguir revirtiendo el conteo de 3. Es eso lo que te consolida como una verdadera superestrella. Porque no es solamente dar. Hay que saber recibir para decir, yo soy el mero mero. Sí, luciéndose con una maniobra poco usual en su arsenal. Y le quedó chida de película. Claro, él tiene que elevarse al nivel que le están poniendo, papá. Te lo dije, tiene que hacer algo especial. Aquí no se va a ganar de cosa fácil. Viene No. por lo alto el campeón de Estados Unidos. Super machetazo de pierna con efecto doble. Enganche 1-2 y responde Owens en el último segundo. Y hablando de últimos segundos, en los últimos segundos John Cena ha comenzado, vean esto, ha comenzado a hacer cosas muy especiales y entre ellas una cosa que casi lo saca de circulación. Una movida como esta. Le fastidió la vida. Después llegó para un Royal Rumble y triunfó. Me parece muy bien. Pero se está arriesgando, está llegando a caminos bastante oscuros y no sabe lo que se va a encontrar. ¡Oh, no! Se bajó del ajuste, Carlitos. Cuidado. ¿Qué es esto? ¡Oh, brutal castigo! Variante de suplex. ¡Qué bombazo, mejor dicho! Y la cuenta en 2,5 y Cena aún sobrevive. El enganche fue maravilloso. Como que lo imposibilitaba a que siquiera pudiera respirar John Cena. Y obviamente lo confunde en el tremendo impacto contra la luna porque Cena dijo, ¿a dónde me lleva? ¿Qué me va a hacer? El No conozco poder. este paseo. La capacidad y el poder de Kevin Owens han quedado plenamente demostrados de la manera como logra enganchar a Cena para un bombazo en una variante devastadora. Pero Cena sacó no sé de dónde fuerzas para lograr incorporarse o levantar el hombro antes de la cuenta de 3. Mira eso. Mira cómo lo tiene enganchado. Miren los brazos cómo están aprisionados. Aquí lo suelta, pero ya venía en el aire. Ahora. Tú sabes mucho de esto porque has estado aquí más de 2 décadas. Él hubiese ganado hace 1000 años, pero él no quiere ganar necesariamente. Él quiere avergonzarlo. Bueno, pero también quiere contundentemente dejar demostrado que es mejor que Cena. Bueno, ya lo está haciendo, Carlos, con todo respeto. No, hasta que no gane no queda eso demostrado. Cena también lo ha tenido al borde del Bueno, abismo. no necesariamente el mejor siempre gana, así que eso es debatible. Antebrazo. Hay Otro. cuestiones. Puño cerrado en la cara para Cena. Momentos de suerte, chiripazo, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces la carrera de Cena está llena de chiripazos. No necesariamente, no quise decir eso para nada. No quiero irrespetar para nada al líder de la nación de Cena. Dispara el uno, el otro hace lo propio. Cena iba a hacerlo, pero lo sorprenden con rodilla en el abdomen. Lo tiran contra las sogas, se amarra de ellas, hace que falle el rival. Viene desde la segunda cuerda y engancha. ¡Wow! La paralizadora corrediza, engancha de pierna 1-2 y se salva Owens. Se salva por un pelito Kevin Owens. Ahora, lo último que le falta a John Cena, no sé, será sacar un bate y pegárselo por la cabeza. Le ha lanzado lo mejor de su arsenal. Esta última movida, esta paralizadora corrediza, la sacó a pasear hace poco en su arsenal y le ha dado muchas victorias. La primera vez sorprendió al universo y a su enemigo. Pero ahora Owens se ve que él no viene aquí a jugar. Él viene aquí estudiado. Él sabe dónde se está metiendo. Aquí no hay nada gratuito. Y fue rápido en la cobertura John Cena. Cuando tú quieres llegar a la cima, ¿qué haces? Tratas de seguir al mejor, tratas de imitar al mejor, tratas de meterte con el mejor para superarlo y ser tú el mejor. Un esfuerzo superhumano de parte y parte. Aquí el poder de Cena puede ser la clave, cuidado. Ahora, el poder de él puede estar bastante menguado en este momento. No. Si hubiese estado menguado no hubiese podido colocar sobre las sogas de esa manera arriba. ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto, Mayuya? ¡Qué variante brutal! Cena en problemas, 1-2 y se salva Cena. ¿Qué rayos fue esto? ¿Tú viste cómo pudo revertir lo que Cena le traía? ¿Cómo lo engancha? ¿Cómo lo embiste? ¡Es un monstruo! Busca altura rápidamente Kevin Owens. Le va a caer una tonelada encima. John Cena. Super bala de cañón. No. El enganche y eso puede ser todo. 1-2 y Cena dice que no. Y te repito, no importa lo que pasa en esta contienda, no importa que John Cena se lleve la victoria, lo que Kevin Owens está haciendo aquí en Elimination Chamber año 2015, el universo no lo olvida. ¡Mira eso! Qué tremenda super bala de cañón. Pero antes, esa maniobra verdaderamente espeluznante, increíble y poderosa. Y Cena aún así sobrevivía.
Miren, Eso es poesía en movimiento, papá. para un hombre de ese tamaño, formidable la movida. Si Cena no fuera el hombre resistente que es y no tuviera la resistencia que ha aprendido por tantos años. Cena dispara primero, lazo enorme, casi le arrancó la cabeza a Kevin Owens. Se vino a toda máquina encima de Owens. Es verdad. Son momentos claves en los que Cena, que ha estado muchas veces dentro de un ring de WWE, sabe cómo por un segundo ganar ventaja. Es un impulso necesario. Es, no sé, la adrenalina que te hace hacer algo único. Pero ¿tienes la habilidad para continuar con eso? Ahí está la pregunta de los mil. Y ahí está la respuesta a la pregunta. Lo pusieron a girar en el aire. Ok, si lo hace por tercera vez, pues ya como que me doy por vencido. Y lógicamente Cena sabe que tiene que hacer algo semejante a lo que está haciendo en este momento si quiere vencer a ese pequeño monstruo. Ahí falla Cena, se agacha Owens. Owens hacia arriba. Bombazo, papá para Cena. Segundo. Cubren a Cena, enganche 1, 2 y amigos, Kevin Owens acaba de vencer a John Cena. Aquí está el ganador, el campeón de NXT. Te lo dije, papás. Te digo que la burra es marrón, tengo los pelos en la mano. Esta noche no se olvida. Kevin Owens hoy dice, yo estoy aquí para quedarme. Cuídense de mí. Kevin Owens acaba de hacer historia en el Elimination Chamber. Acaba de vencer a John Cena, el campeón de Estados Unidos. Kevin Owens, campeón de NXT, con una victoria increíble, sensacional y para siempre recordada esta noche. Y Cena le lanzó todo su arsenal, pero como diría la propia jefecita, Triple H tiene buena nariz. ¿Cómo los huele? Y los busca de primera. Los busca a más. Y no fue un paseo, ni mucho menos para Kevin Owens. Para nada. Por eso se hace más grande, Carlitos. Porque resistió todo lo que un 15 veces campeón del mundo le pudo lanzar. En super cámara lenta, observen esto. El lazo enorme. Miren cómo ponen a girar sobre su propio eje a Kevin Owens. Yo pensé que estaba prácticamente finiquitado. Ahí falla el tercer intento del lazo de Cena y lo elevan. Tiene la agilidad mental y la potencia para castigar con el bombazo pop-up en ese momento. Tira hacia arriba el cuerpo de Cena. Luego lo engancha abajo, como notamos, cambiando los brazos de posición, enganchándole bien las piernas. Y qué bombazo, casi que atraviesa Cena con su cuerpo a la lona. Y la cuenta llegaba a 3. Es un hombre que surge, seguirá surgiendo y apenas han visto un ápice de lo que Kevin Owens, fight, puede ofrecer a este universo. On my first night on Raw, En mi primera noche en I Raw, said dije anybody que who didn't know me yet cualquiera que wasn't no worth me my time. conociera no Well, now valía mi tiempo. everyone knows Bueno, ahora todo who el Kevin mundo Owens is. sabe quién es Kevin Owens. Absolutamente. Qué demostración. I'm the man Yo soy el who hombre started a fight, que comenzó una with John pelea Cena. con John Cena, but I'm also the pero man también el hombre who just finished que that acaba fight. de terminar esa pelea. Oye, que me cuesta decirlo. Ni Rusev lo logró. And now Y ahora that I've beaten John he Cena, derrotado a John Cena. John, I have some veteran advice. tengo un consejo de experto para ti. Así le habló a él Cena, ¿te acuerdas? It's time for you to go. Llegó el Because momento your de que te time vayas, is way up, but my time is now. porque tu Because tiempo the se agotó champ is here. y mi momento es ahora porque el campeón está aquí. Bueno, papá, es futuro. Es evolución.